Se tiene un circuito eléctrico RC. Este circuito eléctrico no tiene fuente de voltaje. Tiene una resistencia de 12 ohmios, una capacitancia de 0.04 faradios en el capacitor. La carga inicial del capacitor es de 8 coulombios. Nos piden hallar la corriente en el circuito como función del tiempo t. Observe que el capacitor tiene carga y en el diagrama están indicadas las polaridades que se tienen en las placas. La placa de la derecha del capacitor es positiva y la placa de la izquierda es negativa. La corriente, como está puesta allí en el diagrama, fluye en sentido horario, de tal manera que si uno sigue la trayectoria de la corriente, habría una caída de potencial en las placas del capacitor. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de las diferencias de potencial que hay en un circuito cerrado es de 0. Siguiendo la trayectoria de la corriente, hay una caída de potencial en la resistencia dada por la ley de Ohm, R por I. Y como es caída, sería esa caída de potencial negativa. Ahora, siguiendo la trayectoria de la corriente, para el capacitor también hay una caída de potencial, de acuerdo a cómo están las polaridades en el diagrama. Esa caída es de la carga en las placas del capacitor entre la capacitancia del capacitor. Esta suma de caídas debe ser 0. Esta ecuación no parece una ecuación diferencial. Sin embargo, sabemos que la corriente es la razón de cambio instantánea de la carga con respecto del tiempo. Y esto lo podemos poner aquí en lugar de la I. Vamos a hacerlo. Aquí ponemos dQ en dt. Esta ecuación es una ecuación diferencial cuya variable dependiente es Q y la variable independiente es T, el tiempo. Voy a multiplicar la ecuación por menos 1 sobre R para que esta derivada quede con un coeficiente de 1. Vamos a hacer la operación. Este término, por esto, me da precisamente la derivada. Luego, este término, por menos 1 sobre R, me da más, voy a ponerlo así, 1 sobre RC por Q. Y acá, pues 0. 0 por esto es 0. Es una ecuación diferencial lineal homogénea.
en la variable dependiente Q y la variable independiente T. Al resolverla va a aparecer una constante arbitraria. El valor de esa constante arbitraria lo voy a determinar por la condición inicial del circuito, de que la carga al tiempo cero es de 8 coulombios, la carga en las placas del capacitor. La solución de esta ecuación diferencial la da una fórmula que dice que Q es igual a una constante arbitraria por E a la menos integral de P de T de T. Esta P de T es 1 sobre RC, lo que multiplica a Q en la ecuación diferencial. Voy a sustituir, voy a poner aquí lo que es P de T. En lugar de P de T pongo pues 1 sobre RC. Y esto es, pues esta integral es la integral de una constante, 1 sobre RC, sería 1 sobre RC por T, que es la variable. Entonces, eso voy a poner. Aquí sería menos 1 sobre RC por T. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Me falta poner los valores de R y de C. Los voy a poner. El siguiente paso. En lugar de R pongo el valor de R, que es de 12, y en lugar de C pongo 0.04, es la capacitancia. Ahora esto, ¿cuánto sería? Vamos a razonarlo. Estos son 4 centésimas, o sea, 4 sobre 100. Y aquí tengo 1 sobre 4 centésimas. Eso es el inverso de 4 centésimas. O sea, 100 sobre 4. 1 sobre 0.04 es 100 sobre 4. 100 sobre 4 es 25. Entonces tengo 25 sobre 12. O sea, esta fracción es 25 sobre 12. Eso voy a poner. Falta determinar el valor de la constante arbitraria. Vamos a determinar el valor usando esto. Cuando T es igual a 0, la carga es de 8. Voy a sustituir. Copio esto. Aquí pongo 8. Y aquí pongo 0. Esto es 0, esto es E a la 0, que es 1, que multiplica a C, eso me da C, está bien, así. C es igual a 8,
Entonces aquí pongo 8. Esta expresión me da la carga como una función del tiempo. Me piden la corriente. La corriente la voy a calcular en base a esto. La corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces, en nuestro caso tendríamos la derivada de esto. La derivada de esto, pues, aquí se tiene una constante y aquí una función exponencial. La derivada sería la constante, 8, por la derivada de la función exponencial. Y la derivada de esa función exponencial es la misma función exponencial por la derivada del exponente. La derivada de menos 25 sobre 12 por t es menos 25 sobre 12. Entonces aquí multiplico por menos 25 sobre 12. ¿Cuánto da esto? Pues aquí este 8 es 4 por 2 y este 12 es 4 por 3. Pues el 4 que tiene como factor este 8 se cancela con el 4 que tiene como factor este 12. Y me queda 2, de aquí queda el factor 2 y de aquí queda el factor 3. O sea, 2 tercios por 25 serían 50 tercios. Es menos 50 tercios. Por la función exponencial observe una cosa, la corriente resultó negativa. Eso quiere decir que tiene sentido contrario al supuesto. En el diagrama, la corriente tiene sentido horario, está fluyendo en sentido horario. Según este resultado, la corriente tiene sentido antihorario, o sea, contrario al supuesto. Así se interpreta este signo negativo, que la corriente tiene sentido contrario al supuesto. Y esto es lógico, porque como aquí no hay fuente de voltaje, el sentido de la corriente lo determina la carga del capacitor. Y observe cómo el capacitor tiene una carga inicial de tal modo que su placa positiva es la placa de la derecha y su placa negativa es la placa de la izquierda. Entonces, si la corriente fluye de positivo a negativo, que es el sentido convencional para la corriente, entonces la corriente sí fluiría en sentido antihorario, saliendo de la placa positiva, avanzando a la derecha y luego hacia arriba y luego hacia el resistor. O sea que la corriente tiene sentido contrario al supuesto en el diagrama. Esta corriente se puede poner como I de t. Entonces me piden esto
Este signo negativo se interpreta como lo acabamos de decir. ¿Qué ocurre si a mí me piden calcular la corriente después de un tiempo grande? O sea, el límite de I cuando t tiende a infinito positivo. Aquí en lugar de t pondríamos más infinito. Esto sería menos infinito. Esto sería e a la menos infinito, lo cual tiende a 0. 0 por esto, 0. O sea que la corriente tiende a ser 0 cuando el tiempo pasa. ¿Eso es lógico? Sí es lógico, ya que el capacitor tiende a descargarse. La corriente se consume en la resistencia. Observe también que cuando el tiempo pasa, la carga tiende a 0, ya que si aquí, en lugar de t, se pone más infinito, esto sería menos infinito, esto sería e a la menos infinito, lo cual tiende a 0, 0 por 8, 0. La carga también tiende a ser 0 conforme pasa el tiempo. O sea que conforme pasa el tiempo, la corriente se anula y la carga también. Eso es obvio, aquí no hay fuente de voltaje. Entonces el resultado para el problema es este.